planificar sé el qué, ¿ya? Pero ahora tenemos que ver el cómo. Ya tengo que tomar en cuenta el contexto, los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes, su estilo, sus gustos, la edad, el curso al que pertenecen, qué me dicen las bases curriculares sobre lo que tienen que aprender esos estudiantes durante ese año, el programa de asignatura, los lineamientos del colegio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir varios objetivos con relación a la didáctica. ¿Ya? La didáctica nos permite llevar a cabo los propósitos de educación. ¿Ya? Nos permite llevar a cabo los propósitos de la educación, nos permite, la didáctica nos permite que este proceso sea más eficiente, ¿ya? O sea que realmente con el cómo voy a enseñar, yo puedo dar respuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje de mis niños, ¿ya? También tiene que, otro objetivo que cumple la didáctica es que es acorde a la edad evolutiva de los estudiantes. ¿Cómo voy a enseñar para un primero básico? ¿Cómo voy a enseñar para un segundo básico? ¿Cómo voy a enseñar en un quinto o sexto? ¿Ya? Porque desde la neurociencia, el cómo enseñamos también va variando en función del rango etario que estén nuestros estudiantes. ¿Ya? Otro punto que tiene que tomar en cuenta la didáctica es responder a las necesidades de todo el alumnado. ¿Ya? Tengo que tomar en cuenta que mi didáctica o el cómo voy a enseñar tome en cuenta a los estudiantes que son de proyectos de integración, a los estudiantes que tienen problemas a lo mejor de disciplina, son más inquietos que otros. Tengo que tomar en cuenta que mi actividad llegue a aquellos estudiantes que han sido intervenidos socialmente por algún programa de intervención breve. Tengo que tomar en consideración aquellos estudiantes que tuvieron ausencia prolongada por algún efecto, como por ejemplo, como las pestes, ¿ya? Por ejemplo, a veces los estudiantes, no sé si a ustedes les ha pasado en sus procesos de práctica, pero es muy común en los colegios, y sobre todo en el primer ciclo de enseñanza básica, que hay veces que perdemos la mitad del curso porque le dio la peste cristal, y se contagia todo el curso y pierdo la mitad del curso, y después esa mitad vuelve a clase y cae la otra mitad. Entonces ahí también tengo que tomar en cuenta cómo les voy a enseñar si estoy con la mitad del curso en ese momento, que es muy probable que les vaya a pasar a ustedes, ¿ya? O se resfría uno y se resfrían al tiro como 5 o 6 del curso, ¿ya? Tengo que tomar en cuenta eso también. Los objetivos de la didáctica también apuntan a que enseñemos en función de acuerdo a la realidad y a las posibilidades de nuestro establecimiento educacional y a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿ya? Dar respuesta a eso, tomar en cuenta mucho lo que son los contextos, ¿ya? También contribuir a la progresión. Planificamos para tener una secuencia lógica de un progreso o de una continuidad de acorde a las unidades que nosotros vamos enseñando. ¿Ya? También tengo que ver otro objetivo de la didáctica, es salvaguardar que se dé un buen uso al tiempo destinado a la enseñanza. ¿Ya? Evitar pérdidas de tiempo, evitar interrupciones que no estén al lugar, ¿ya? Como por ejemplo en los colegios, ustedes consuelzan, lo hablan con sus padres y apoderados y le dicen, ¿saben qué? Yo no voy a recibir entre clase y clase que vengan a dejar cosas pendientes o algo. Solamente usted deja las cosas en inspectoría y entre recreo, la tía técnico o yo vamos a ir a buscar las cosas, pero que no nos estén interrumpiendo las clases. Las clases empezaron a las 8 y que a las 8:15 vienen a dejar un estuche, que a las 8:20 vienen a dejar una colación. ¿Ya? Todo se deja en inspectoría y yo al recreo mando a la tía técnico, voy yo misma a buscar las cosas de los niños. Y si al estudiante se le quedó el lápiz, bueno, habrá que tener una caja, un plan B de algunas cosas que vayamos guardando como lápices escolares, algunas gomas, algunos lápices de colores, para proporcionarle al estudiante que se le quedó el estuche. Cosas de optimizar y salvaguardar que el tiempo que yo tengo para la enseñanza sea para eso. Ese es alguno de los ejemplos. Y también tener otro objetivo de la didáctica es tomar en cuenta el monitoreo y el acompañar a mis estudiantes. ¿Cómo yo monitoreo lo que están haciendo mis estudiantes? Por ejemplo, revisando de vez en cuando los cuadernos, ¿ya? Aplicando pequeños controles, haciendo preguntas al azar, haciendo lluvias de ideas para salvaguardar que mis estudiantes están aprendiendo o que tengo que reforzar, ¿ya? Estos son algunos de tantos de los objetivos que tiene la didáctica.
Con respecto a los principios, que yo les señalo que cuando yo diseño una actividad, tienen que estar presentes los 5 principios, o la mayoría de estos principios. ¿Por qué? Porque estos van a determinar qué va a hacer el profesor, qué va a hacer el estudiante. Y nos permite gestionar las actividades a través de la planificación, organizar las unidades, las sesiones, tener en cuenta qué medios y recursos yo voy a usar en función de la actividad que estoy diseñando. Si voy a trabajar maqueta, yo previamente tengo que pedirle los materiales a los estudiantes o ir juntando los materiales para trabajar ese día maqueta. Ya no voy a esperar que el niño lo venga a dejar la mamá y el papá a las 8 de la mañana y decirle, oh, hoy día vamos a trabajar maqueta. ¿Y qué materiales? ¿Y cuándo mando la lista de materiales? Todo tiene que ser consensuado, todo tiene que ser informado previamente, ¿ya? Para poder llevar a cabo una buena didáctica. Entonces, como les estaba señalando y reforzando lo que cada uno de ustedes ya fue capaz de visualizar en sus respectivos equipos de trabajo, tenemos el principio de individualización, que nos dice que cada estudiante es único e irrepetible, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando yo diseño una actividad, tengo que tratar de salvaguardar y respetar la individualidad de cada uno de mis estudiantes o de la mayoría de mis estudiantes, ¿ya? Tengo que tomar en cuenta si es prudente o no es prudente la actividad en función de sus capacidades, sus ritmos, sus estilos de aprendizaje. Como ya les mencioné anteriormente, si tengo estudiantes en proyectos de integración, si tengo estudiantes con algún problema de salud, todo eso tengo que tomarlo en cuenta. No puede quedarme un estudiante fuera de la actividad o un estudiante que no se sienta cómodo con la actividad, ¿ya? Salvo casos particulares de que a lo mejor cuando son más chiquititos, por ejemplo, a veces simplemente no tienen ganas de trabajar, o están enojados, o están más irritables de lo normal, ¿ya? Pero por lo general es que ojalá la actividad que diseñe responda a las necesidades de todos los estudiantes y que sea atrayente para todos los estudiantes, ¿ya? Que eso también va de la mano con el marco para la buena enseñanza, que dice que tengo que diseñar actividades que promuevan el aprendizaje de todos y todas las estudiantes. Después tengo el principio de socialización, ¿ya? Acá yo tengo que diseñar actividades que permitan al estudiante compartir ideas, hablar sus ideas, plantear sus ideas, ¿ya? Y acá hay 2 conceptos que tenemos que tener en consideración, que es el socializar y el sociabilizar, ¿ya? Cuando yo hablo de socializar, estoy hablando de entregarle las herramientas al estudiante para que sea sociable, ¿ya? Y cuando hablamos de sociabilizar es cuando el estudiante ya ejecuta esas comunicaciones sociales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo contribuir al principio de socialización a través de debates, a través de mesas redondas, a través de entrevistas, ¿ya? Permitirle al estudiante que pueda interactuar o con sus pares, o con un agente externo, o con la profesora, o con la tía técnico. Establecer esas instancias. Eso es lo que me dice a mí el principio de socialización. El principio de autonomía es permitirle al estudiante que él sea capaz de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando trabajamos los estudios de caso, no sé si se acuerdan ustedes cuando vimos en asignatura de orientación, nuestras 2 pruebas de cátedra fueron estudios de caso, donde ustedes tomaron las decisiones, ustedes seleccionaron las características de lo que más le llamó la atención, con lo que más empatizaban, ¿ya? Entonces, ustedes tomaron esas decisiones y lo plasmaron en su prueba. Ustedes tuvieron la autonomía, por ejemplo, en el primer caso que tenía que ver con el documental de los niños trans, cada uno de ustedes escogía con qué niño iba a trabajar. Eran cinco casos y ustedes seleccionaban y yo en ningún momento le dije, oye, trabaja solamente con el caso de Selena o trabaja solamente con el caso. Cada uno de ustedes fue autónomo. Lo mismo cuando trabajamos en la película. ¿Ya? En la película había un sinnúmero de problemáticas sociales que afectaban a nuestros estudiantes y repercutían en su quehacer educativo, y ustedes identificaron una serie, los 10 problemas, identificaron 10 problemas de los estudiantes y al final seleccionaron uno y hicieron una propuesta de mejora. Pero ¿quién tomó esa decisión? Cada uno de ustedes. Ya, lo mismo podemos trabajar con nuestros estudiantes en la medida que podamos, ¿ya? Darle el espacio que dentro de la actividad ellos puedan decidir, ¿ya? Volviendo al mismo tema de la geografía, si yo quiero trabajar con ellos representaciones del país,
¿ya? Entonces a lo mejor algún estudiante va a decir, ya yo quiero representar a Chile en un mapa, yo quiero representar a Chile en una maqueta, ¿ya? Entonces se le puede dar que él decida cómo yo quiero presentarlo a través de la pintura, ¿ya? Y se le puede dejar, porque lo que yo quiero es que sea capaz de ubicar las regiones de Chile ahora, si lo va a hacer en la maqueta o lo va a hacer a través de un mapa, ¿identifica las regiones de Chile igual? Chicos, si un Sí, estudiante, sí, ¿no es cierto? Entonces es brindarle eso que donde el estudiante se sienta cómodo. Y ahí volvemos al principio de individualidad y se nos junta el principio de autonomía y convergen estos principios en las actividades que nosotros diseñamos. También tenemos el principio de actividad, como bien señaló Felipe, que la actividad responda a un objetivo de aprendizaje, que la actividad que nosotros diseñemos le permita al estudiante desarrollarse tanto en la parte conceptual como en la fase procedimental y en la fase de actitudinal, ¿ya? Permitirle al estudiante eso. Y que la actividad responda efectivamente a un objetivo de aprendizaje y no estemos cayendo en improvisaciones, ¿ya? Como yo les señalaba al equipo de que le tocó este principio, por ejemplo, a veces hay malas prácticas y vemos que simplemente ya voy a trabajar historia y le digo al estudiante, em, pinta el busto de Arturo Prat, ¿ya? Si bien es un tema histórico que tiene que ver con la Guerra del Pacífico, que significa que haya un feriado en nuestros calendarios, ¿ya? Pero si no le doy un real sentido a la actividad que yo le estoy dando y ni tampoco estoy respondiendo a un objetivo, ahí caemos en el hacer por hacer, ¿ya? Sin tener una finalidad o un sentido pedagógico de lo que yo le estoy pidiendo al niño, ¿ya? Y eso pasa también cuando el profesor improvisa o cuando el profesor no ha desarrollado una planificación óptima, ¿ya? Quizá a lo mejor este principio, ustedes a lo mejor han visualizado dentro de sus procesos de práctica, o van a visualizar cuando ya estén en el mundo laboral que este principio cuesta que a veces lo cumplan o a veces lo pasan a llevar y no es la idea. También tenemos que tener un sentido de ética y responsabilidad social en función de las actividades que nosotros estamos diseñando para nuestros niños. Y el principio de creatividad. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de la creación artística, hablamos del aprendizaje por descubrimiento, hablamos de la parte científica, hablamos de la indagación, hablamos de las invenciones, hablamos de la innovación, de la originalidad, ¿ya? Cuando yo le permito al estudiante que cree, siempre y cuando haya un real sentido pedagógico, ¿ya? Por ejemplo, los estudiantes expresan, a veces hay algunas actividades, por ejemplo, la puerta histórica, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta actividad? Consiste que todas las puertas de la sala de las salas del colegio tienen un personaje histórico o una temática histórica, ¿ya? Entonces, cada persona que vaya en algún momento a alguna de esas salas, por X motivo, me tocó ya, voy a la sala del tercero B y yo toco la puerta de ingreso y hay un anfitrión ahí que está más o menos una semana o están un mes y se van rotando los niños y no son siempre los mismos, y te recibe este anfitrión y te cuenta y te da y te cuenta qué significa su puerta, qué es el personaje, cuál es la importancia, ¿ya? Y ahí el niño está siendo creativo en lo que diseñaron como grupo curso por esa puerta, en cómo se expresan a través del lenguaje creativamente, ¿ya? Lo que tuvieron que investigar y descubrir para llegar a construir esa puerta histórica. Y así un sinnúmero de actividades en las cuales ustedes pueden fomentar la creatividad en sus niños. Cuando nos caracterizamos, que a veces lo hace el estudiante o lo hace el profesor o lo hacen ambos, ahí también estamos siendo creativos, pero con un sentido pedagógico, ¿ya? No nos disfrazamos o no nos caracterizamos simplemente por el hecho de que sea divertido, sino porque vamos a ser más llamativos y vamos a representar la historia de forma más potente.